es una de las cosas que Dios quiere instalar en medio nuestro, en medio de estos tiempos. Y si consideramos cómo están estos tiempos, el ambiente, la cultura de nuestros días, podemos fácilmente identificar que hemos perdido un poco de capacidad de dar honra y de recibir honra. En los colegios, los profesores están luchando, yo creo, para tener el respeto y la honra de sus alumnos. Aquí yo sé que hay algunos profesores, directores, y yo creo que ellos saben a qué me refiero. Alumnos también, obviamente, ¿no? Cómo damos honra a los profesores, cómo hablamos de ellos. En la casa, entre padres e hijos, entre esposo, esposa, cómo está la honra, el respeto, cómo nos tratamos. En la calle vemos muchos insultos, yo creo que unas actitudes muy violentas a veces, y uno dice, bueno, no está, parece un respeto básico, ¿no? No sé, hay mucha libertad para decir muchas cosas y para hacer muchos gestos, y eso es como algo aceptado. Hay maltrato en muchos hogares, y en este tiempo ha sido peor, ¿no? En el encierro, yo creo que después, cuando termine toda la cuarentena, van a salir datos y estadísticas de probablemente cómo habrán subido todos los casos de maltrato, femicidios y de, bueno, todos los abusos que existen. Hay en las redes sociales también. Existe esto de funar, de tratar mal, de avergonzar a otros y em, eh, criticar despiadadamente, hablar mal, es como pan de cada día. Y entonces podemos identificar fácilmente una pérdida del valor humano en la sociedad. Y eso parte de una falta de honra. Y eso está en todos los niveles, política, social, hogar, hasta uno podría decir posiblemente se ha infiltrado en nuestra cultura de iglesia, y podemos hacernos esa pregunta, esa autocrítica, de decir, bueno, ¿cómo estamos nosotros? Porque muchas veces la sociedad donde estamos empieza a influenciarnos, y como cristianos necesitamos estar muy atentos para que la influencia no venga para acá, sino hacia el otro lado, ¿no? Pero para que eso suceda necesitamos estar atentos. Es como la prédica que escuchamos la semana pasada de Benjamín, que decía, pero yo, ¿no? Yo no voy a ser igual a todos los demás, yo opto por hacer las cosas que Dios pide de mí. Y bueno, entonces hoy tenemos una manifestación de una generación sin honra. Una generación sin honra. Creo que eso identifica bien lo que estamos viendo hoy en todos los niveles. Y la Biblia tiene algo que decir sobre la honra. Y quiero leer algunos versículos y luego entramos a desmenuzar un poco de qué se trata esto. Romanos 13:7, en primer lugar, menciona la honra y dice, pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Entonces, esta frase, al que se le debe honra, honrelo, se encuentra entre los deberes civiles, ¿no? Donde está hablando que debemos dar los impuestos, tributos, todo lo que la sociedad nos pide, tenemos que sujetarnos a eso y honrar eso, respetarlo. Y dice, al que se le debe honra, honra. Entonces, y dice pagarlo, hay que pagarlo. Entonces, es como una obligación, un deber de hacerlo. Otro versículo está en 1 de Pedro 2:17 y dice ahí, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Me encantó cuando lo repasé este versículo porque es como un buen resumen de las relaciones en la vida cristiana, ¿no? ¿Tienen alguna duda sobre cómo tratar a alguien? Bueno, aquí hay una regla muy generalizada, pero muy potente. Tenemos que honrar a todos, sí, amar a todos los hermanos, sí, temer a Dios y honrar al rey en cuanto a toda la autoridad. Son unas reglas básicas que fácilmente podemos aplicar y como un resumen de cómo debemos tratar a otros en las relaciones. Entonces, la honra es un principio en el reino de Dios. Dios nos demanda que nos honremos unos a otros, porque la honra es un principio en el reino. Primera de Crónicas 29:12 dice, de ti, refiriéndose a Dios, proceden la riqueza y el honor.
Es decir, todo comenzó con Dios mismo. Él originó esto de Él procede, entonces en Él nació el honor. No es algo ajeno, no es algo que comenzó en este mundo, no fue una buena idea de nadie. Fue Dios quien dijo, aquí algo nace en mí y yo quiero implementar eso en el mundo, en nosotros, en su reino. Entonces, para vivir en su reino, Dios establece estos principios, son principios eternos, es decir, que van sí o sí. Entonces, podemos sujetarnos y ser bendecidos o podemos rebelarnos y sufrir las consecuencias. Entonces, la honra como principio en el reino se practica de manera recíproca, es decir, no es una buena idea tomar este sermón y decir, qué bueno que se hable de la honra, voy a pedir ahora a todos los demás que me honren, ¿no? Porque he sufrido de esto, que no me han honrado, entonces ahora por fin todos han escuchado y tienen que honrarme. En realidad es algo recíproco y uno tiene que empezar con uno mismo. Siempre en el reino de Dios funciona así. Yo tomo mi responsabilidad y empiezo a dar lo que Dios pide de mí y así establezco un ambiente alrededor de mí que agrada al Rey. Entonces, damos honra a otros, pero al darlo también, y que cuando son funcionales las relaciones, es recíproco. Yo doy honra y recibo honra. Así es una relación agradable a Dios en el reino de Dios. Entonces, expresamos honra como reflejo de Dios, como esto originó con Él. Cuando nosotros reproducimos honra, nos parecemos a Dios mismo, porque viene de Él, y entonces nos hacemos un reflejo de Dios. ¿Dónde se expresa la honra? En las relaciones. Dios valora las relaciones altamente. De hecho, en la Trinidad y en el cielo hay una cultura de honra. Ustedes bueno, no sé, se imaginan cómo Dios Padre trata a Jesús el Hijo, o cómo Jesús Hijo habla con el Espíritu Santo. Siempre todas las menciones de relaciones dentro de la Trinidad son de mucha honra, de mucha estima, de sujeción mutua, uno elevando al otro. Y, por ejemplo, yo no me puedo imaginar a Jesús retando a un ángel, ¿no? Porque eso no cuadra en la dinámica, en la genética celestial, porque en esa genética domina el amor y domina la honra, la honra. Entonces, las relaciones celestiales se mantienen con honor, se originaron con honor y se crearon con honor y se mantienen con honor también. No es algo que pasó una vez y después todo funcionó solo, sino constantemente se mantiene así. ¿Y qué pasa? Cuando no hay honra, hay temor. Hay temor al rechazo, hay temor a la vergüenza, hay temor a la deshonra. Entonces, una falta de honra tiene graves consecuencias en nuestro interior y puede que no nos demos cuenta, pero sí está, es una realidad. Y saben, cuando entra el temor en las relaciones, entra con el temor otro elemento, que es el control. Cuando tenemos temor en nuestro corazón, pedimos control, porque eso nos da cierta cantidad de seguridad dentro de ese ambiente amenazante de temor que estamos viviendo. Entonces entra temor, entra control, con eso entra muchas veces el abuso de la autoridad y ya no aparece el amor. El amor y el temor son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Primera de Juan 4:18 dice que en el perfecto amor no hay temor. Entonces, si tenemos una cultura de honra donde hay amor, quiere decir que no puede haber temor. Cuando hay temor, quiere decir que algo del amor se perdió y algo de la honra se perdió. Entonces, ¿qué estamos cultivando? Podemos preguntarnos como iglesia, como familia, en mi trabajo, ¿qué estoy cultivando? ¿Cuál es el ambiente que me rodea a diario? ¿Hay temor? Entonces hay control también. ¿O hay amor? Y cuando hay amor, hay libertad también. Dice la Biblia, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, ya no hay control, porque cuando soy libre, no soy controlada. Es decir, Dios no me controla queriendo manipular mi comportamiento, sino me pone en la libertad de escoger lo que quiero hacer. Y Él
ama que yo escoja hacer su voluntad y agradarlo, pero no me obliga a hacerlo. Y así también debe funcionar las relaciones en el reino de Dios, con mucha libertad. Y eso es un riesgo, porque yo no sé qué es lo que tú vas a escoger, qué forma vas a escoger para tratarme. Entonces hay una vulnerabilidad que se abre en el momento que aceptamos la libertad como uno de los principios generales en nuestras relaciones. Cuando hay amor y libertad, se abre este panorama. Entonces genera un incierto. Yo no estoy segura de cómo van a reaccionar otros. Pero Dios lo hace así, porque Él tampoco tiene seguridad de cómo vamos a reaccionar nosotros, nos deja esa libertad. Y cuando Él hace eso, Él lo hace porque lo verdadero que Él va a recoger después tiene mucho más valor. Y porque solamente en el amor y en esa libertad podemos experimentar esa cultura de honra que agrada a Dios. No hay otra forma. Y por eso Dios opta por esto. Entonces, en una cultura de honra nos hacemos vulnerables y a la vez motivamos con honra al otro a crecer en honra también. Entonces, es un desafío para nosotros vivir en honra y podemos así motivar a otros para hacer lo mismo, pero no podemos obligarlo. Entonces, cuando no hay una condenación o cuando no hay un castigo o cuando no hay una obligación, es algo voluntario y lo hace que el amor sea más real y más libre, como Dios lo hace también. Entonces, una cultura de honra viene directamente del cielo y trae la genética del cielo a nosotros. Y si tú sabes crear y mantener un ambiente de una cultura de honra, tú traes el cielo a la tierra. ¿Alguna vez has pensado en eso? De que te gustaría más de la presencia de Dios, más de la manifestación de Dios, más de su presencia, más del cielo en tu hogar, en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en nuestra iglesia. Entonces, una clave muy importante y muy concreta es trae una cultura de honra a donde tú estás y transforma tu hogar como un lugar donde todos sean honrados tal como Dios nos honra. Y así vas a traer algo, un pedacito del cielo a tu hogar y a tu vida. Y yo creo que Dios nos llama así a ser transformadores de ambiente. Hace tiempo escuché ese término y me encantó el término, porque nos da como una opción de decir, bueno, no soy una víctima de las circunstancias, como, oh, qué pena la vida que me tocó, sino me da como una motivación y una responsabilidad para decir, bueno, Dios me llama para hacer la diferencia. ¿Cómo podemos hacer la diferencia? No es tan difícil. Podemos traer honra al ambiente donde estamos, a la gente con quien tratamos a diario y tratarlos con honra tal como Dios lo hace con nosotros. Y así transformamos ambientes y traemos un pedazo del cielo a este lugar. Y saben, eso es actuar opuesto al espíritu de nuestros tiempos, a esta generación de deshonra que vemos a diario, que está en la tele, que está en las redes, que está cerca de nosotros. Entonces vamos en contra de eso, honrando a la gente, oponiéndonos a ese espíritu que deshonra a tanta gente y todo el tiempo. Entonces, ¿a quién se entrega honra? Vamos a buscar algunos o mencionar algunos versículos aquí. En primer lugar, a Dios, obviamente. En Apocalipsis 4:11 dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces aquí dice que estamos dando gloria y honor y poder a Dios. Ahora, si nos ponemos a pensar es como interesante porque Dios es el que tiene toda la honra, todo el poder, toda la gloria. Él lo tiene, originó con Él, no, a Él le sobra. ¿Y nosotros qué honra tenemos para dar cuando estamos frente a Dios? ¿No? ¿Qué derecho tenemos para decir, bueno, Señor, yo te doy un poco de gloria, de la abundancia de mi gloria o de la abundancia de mi honra? ¿Qué tanto tengo, ¿no es cierto? Es como decir a Bill Gates, te voy a dar un poco de dinero.
¿no? Es como insignificante al lado de su fortuna, nada que ver. Entonces estamos frente a un Dios lleno de honra, lleno de gloria, y decimos, te voy a dar un poco más de honra, ¿no? ¿Con qué cara podemos decir? Y en realidad, ¿saben qué? Es porque Dios nos ha dado honra. Cuando Dios vino a salvarnos, Él me honró con su salvación, me honró con su perdón. Él vio algo en mí cuando nadie vio nada. Y eso fue honra, me dio importancia, me vio y me elevó a otro nivel. Y esa honra que hemos recibido de Dios es la que podemos dar a Él de vuelta, ¿no? Y así es algo recíproco. Hemos recibido honra y damos honra. Entonces damos honra a Dios, damos honra a Jesús, damos honra a los reyes, como leímos en 1 de Pedro, damos honra a los padres. El honrar a los padres tiene la promesa de una vida larga. Y también el contrario. Dice en Proverbios 20:20, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Es decir, es un futuro no muy grato cuando no honramos a nuestros padres y debemos honra a ellos. Y más adelante voy a volver a este punto. A las esposas, específicamente se mencionan las esposas en 1 Pedro 3:7, dice, dándole honor como coheredera de la gracia de vida. A las viudas también, 1 Corintios 5:3, y dice una frase como, pero a las viudas de verdad, ¿no? Y se refiere a las mayores. Y en resumen, 1 Pedro 2:17 dice a todos, honren a todos, no hay excepción. Podemos dar honra a todas las personas, pero ¿acaso no damos honra solamente a los que se lo merecen? Aparentemente no. A todos, dice aquí, honren a todos. Entonces no damos honra por mérito, por un comportamiento que nos agrada, por algo que alguien nos ha hecho, porque si no tendríamos muchas excusas para no honrar a un montón de gente. Y eso es lo que vemos a diario alrededor de nosotros, ¿no? Reacciones en la sociedad frente a quizás abusos o corrupciones que ha habido, injusticias, y hay como una reacción sobre eso. Pero la Biblia simplemente dice honra, honra a todos, independiente de que si te han hecho bien o mal. ¿Y por qué es esto? Porque cuando yo permito que el comportamiento de otra persona defina mi respuesta frente a ellos, entonces estoy perdiendo mi libertad en el Señor, porque estoy cediendo mi libertad a su comportamiento. En el fondo, el comportamiento del otro hace que yo empiece a actuar de cierta forma. Y lo que Dios pide de mí es lo contrario, es que yo desde mi interior pueda accionar y pueda actuar con otros desde las convicciones que Él pone en mí. Entonces no depende de cómo me tratan, no depende de que si son amables o no. No voy a dar el privilegio o el poder al accionar de otros, digamos, para determinar cómo yo voy a tratarlos. Jesús era así, Él era igual en todo lugar cuando anduvo en la tierra. No importaba cómo le trataban, Él sabía quién era y sabía cómo iba a reaccionar y cuáles eran sus principios para reaccionar frente a la gente. Y Él sabía muy bien, entonces nos limitaba esa libertad por las respuestas de otros. Entonces, tu carácter no va a controlar las características esenciales que son parte de mi persona, ¿no? Y ese es yo creo que un principio muy interesante, y si lo practicamos nos va a liberar para ser personas muy amorosas y de mucha honra, porque no voy a darle ese poder al otro para determinar mi reacción. Entonces la honra se cultiva. No es una reacción espontánea, porque espontáneamente probablemente no damos honra, damos otra cosa, estamos reaccionando frente a todo lo que no nos gusta y nuestro énfasis puede estar en todo lo negativo. Pero la honra es algo que se cultiva, que se busca, se crea como una cultura entre nosotros y se mantiene así. Y creo que es un desafío como iglesia tomar esa dirección y decir, nosotros queremos ser
una iglesia donde el cielo sea bienvenido y donde la genética del cielo gobierne, y eso gobierne en nuestras relaciones y en la forma en que nos tratamos. Y yo creo que esa es una de las mejores formas de evangelizar y de alcanzar a otros también. Entonces, la honra cambia relaciones, y yo lo he visto en relaciones, algunas bien cercanas, que como cuando Dios empezó a mostrarme este principio y avanzar en esto un poco, dando honra y perdonando, entonces uno se da cuenta que empieza a cambiar la otra persona como consecuencia. Entonces empezamos a cambiar estos ambientes que Dios quiere cambiar y cooperamos así con Dios. Entonces vamos a definir recién a este punto la honra como una definición de las palabras que encontramos en la Biblia, tanto en el griego del Nuevo Testamento como en el hebreo del Antiguo Testamento. El griego dice timao como honra, y aquí vienen algunas definiciones muy interesantes. Dice tener una actitud de honra hacia alguien, tenerle una gran estima, considerar algo o alguien preciado, con gran valor. Entonces, como dar valor a algo. Eso es honra en el griego. En el hebreo dice honor, honra, gloria, multitud, tener peso, riqueza, reputación, esplendor. Entonces, esto en algunas ocasiones, sobre todo en el Antiguo Testamento, gloria se traduce con honra, ¿no? Se van cambiando esos dos términos. Entonces podemos concluir que el honrar quiere decir el peso que le doy a algo o a alguien. ¿A qué le das peso? ¿No? ¿A qué le das importancia en tu vida? Eso es lo que honras. Y pueden ser cosas, pueden ser personas, puede ser la iglesia, puede ser tu trabajo, puede ser el matrimonio, puede ser la familia, pueden ser los hijos, puede ser muchas cosas, pero algo que le damos valor. Estimar, tener de mayor alto grado a alguien. Dar respeto, no solo por mérito, sino también por posición. Y cuando entiendo que una persona tiene dignidad en sí misma, un precio, un valor, entonces es lo contrario de ningunear a alguien, ¿no? Cuando ninguneamos a alguien, decimos en el fondo, a veces con palabras, a veces sin palabras, decimos, tú no eres importante. Entonces, cuando damos honor a alguien, decimos, tú vales para mí, tienes importancia. Entonces, el honrar es bendecir, decir y hablar bien. Y el deshonrar es maldecir. Maldecir es decir y hacer mal. Y eso también en el griego es interesante. El deshonrar se define como tratar como común o ordinario, ¿no? Algo común. Entonces, cuando no damos honra, también es deshonra. El silencio, ¿no? Cuando no decimos nada, también puede ser una deshonra. Los vacíos. Y, para Dios cada persona es especial. Con los niños estábamos comentando el video de esta semana, porque el Ministerio de Niños envía su video semanal y cada semana un niño es escogido como el niño de la semana, y todos los maestros, todos los niños, todos los que saben están orando por ese niño, y después se da unos minutos en el video para hablar de ese niño y dar las palabras y dar el significado de su nombre. Y con los niños comentábamos que cada semana decimos o nos dicen, este niño es tan especial, y a la semana siguiente viene otro niño y dicen, este niño es tan especial, y explican por qué, ¿no? Y por qué este niño es tan especial y por qué su nombre significa lo que significa y cuáles son las cualidades que tienen. Y eso es honra, ¿saben? Eso es honra. Es como dar importancia a alguien, es ponerlo en la agenda de nuestra vida y decir, esta persona tiene valor, y es por eso. Y en el fondo, en los ojos de Dios, todos tenemos valor, todos somos especiales, porque Dios no ningunea a nadie, nadie está de más. Todos aquí somos importantes. A veces nos sentimos importantes o no nos sentimos importantes, pero cuando estamos frente a Dios, estamos mirando los ojos a un Dios que nos da importancia y que dice, tu vida hace la diferencia, tú eres importante para mí, tú tienes tanto valor para mí que yo di mi vida por ti, tanto vales, y es solo por ti, y Dios lo haría por cada uno de nosotros. Entonces, Dios nos da un valor increíble, una honra increíble.
Y vamos a ver aquí algunos puntos que nos ayudan a entender este principio, para profundizar un poco. El kabod, que es la palabra de hebreo de honra, significa también promocionar. Entonces, promocionar a una persona, eso es honrarlo. Y saben que la honra se puede hacer público, también se puede hacer en privado. La corrección siempre es en privado, pero la honra puede ser público porque podemos promocionar a alguien. ¿Y cómo se hace eso? Se busca la gloria que Dios ha depositado en esa persona. Lo buscas aunque quizás no sea evidente. Y, por ejemplo, los padres. Cuando dice que debemos honrar a los padres, puede que hay algunas personas que digan, bueno, yo no sé que debo honrar a los padres porque no me han tratado bien, porque no he tenido buenas evidencias, porque no sé qué amar ahí. Y Dios dice, tienes que honrarlos igual. ¿Cómo se hace eso? Busca en tus padres algo de la gloria de Dios, porque Dios lo ha puesto en cada uno. Y cuando encuentres ese pedazo de gloria que tienen los papás, entonces lo encuentras y tratas de rescatarlo. Lo agarras, lo tomas, lo enfatizas, lo ves y lo traes a la superficie de la relación. Y así los vas a honrar, enfatizando y enfocándote en la gloria que Dios ha puesto en ellos. Eso es honra. Y saben que es muy interesante. Cada padre y madre dejan una herencia para sus hijos, ¿no? Un legado espiritual, podemos decir, un legado de más allá de lo físico, sino algo como que nos va marcando. Y ustedes saben cómo se forma ese legado. Siempre me ha llamado la atención que hijos de una misma familia pueden tener un legado tan diferente, ¿no? Misma familia, uno puede decir, misma crianza, mismo trato, han vivido todo lo mismo, pero sin embargo hay como una recepción en cada hijo de manera diferente. Y ¿saben qué? Lo que te conecta con tus padres es lo que determina la herencia que te llevas de la relación. Y lo voy a volver a repetir, a mí me gustó mucho esta idea. Lo que te conecta con tus padres, ya sea negativamente o positivamente, es lo que determina la herencia que tú te llevas de esa relación. ¿Cuál es la herencia que tus papás dejaron en ti? ¿Es buena? ¿Es mala? Si es buena, entonces te conectaste con las cosas buenas de tus padres, con la gloria que Dios ha puesto en ellos y tienes como consecuencia una bella herencia que puedes disfrutar y a tu vez puedes tú dejar a tus hijos y así pasa de generación en generación, tal como Dios lo intentó. Pero si te conectas con lo negativo de tus papás, que también es una realidad, quiere decir que hay una falta de perdón. Y esa falta de perdón también va a tener su repercusión en tu corazón. Y esa se va a transformar en la herencia que tus papás dejaron en ti. Ahora, ¿de quién depende esto? De uno, de ti y de mí. ¿Con qué me conecto? Entonces, el desafío es, si me he conectado con lo negativo, tendré que perdonarlos por eso, para liberarme de una herencia negativa. Y si me he conectado con lo bueno, puedo buscar más gloria en ellos, para así conectarme con eso y enfatizar eso y así rescatar más de la relación para que eso se vuelva mi herencia y se transforme en la herencia que yo puedo dejar a mis hijos. Entonces, honrar es conectarse con la gloria que Dios ha puesto en ellos y eso lo traes a tu generación y se pasa a la siguiente. Entonces, es muy poderoso este principio y nos hace protagonistas y libres de lo que podríamos decir viene como una herencia familiar. Otra forma de vivir esto es elevar a otro estatus. Entonces, cuando Dios trata con nosotros, nos eleva a otro estatus, ¿no es cierto? Antes éramos perdidos y conocimos a Dios y nos puso en otro nivel, nos salvó, nos hizo hijos, ¿no es cierto? Nos sacó del barro y nos puso en lo alto. Eso es lo que Dios hace contigo, conmigo. Entonces, eleva nuestro estatus, pero hace más todavía. En Juan 15 dice Jesús, yo ya no los llamo siervos a ustedes. Yo elevo tu estatus de siervo a amigo. Entonces tú ahora eres amigo mío.
dice Jesús. Él eleva nuestro estatus, y ese estatus de amigo, de estar al lado de Él, es un estatus de honra. Entonces Dios eleva mi estatus, me da honra, me da poder y me pone en su familia. Entonces me da derechos, me da una herencia, me da cosas muy potentes y poderosos para mi vida, sin que yo lo merezca, pero Él lo hace. Entonces derrama honra sobre mi vida y sobre tu vida una y otra vez, para que nosotros a nuestra vez también podamos hacer lo mismo con otros. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos recibido toda esa herencia, toda esa riqueza de Dios, todo ese de ser elevado en nuestro estatus. Somos transformados, ya no somos lo que éramos. Y eso lo usamos para reproducir lo mismo en otros, para elevar a otro estatus, a otros también. Entonces, cuando veo a otros, no los voy a mirar en menos. Voy a decir, yo quiero ver en ti la riqueza de Dios y yo te voy a elevar a mi nivel, y más allá, dice, estimar como mayores a nosotros mismos. Eso debemos hacer. En Filipenses 2 dice eso, estimar como mejor que nosotros. Entonces, elevamos el valor de alguien cuando los tratamos como Dios nos trata. Un ejemplo de eso está en 1 Samuel 18, cuando David y Jonatán hacen una amistad muy especial, muy profunda. Y Jonatán, en un gesto muy especial, le da a David su manto, su espada, su arco y su cinturón. Son todos los elementos que a él le definen como hijo del rey. Y Jonatán se lo da a David. ¿Y qué era David? Era un siervo en la casa de su padre. Y cuando Jonatán le da todos esos regalos importantes, ¿qué es lo que hace con David? Lo eleva a otro estatus y dice, tú no eres un simple siervo, tú no eres un pastorcito detrás de las ovejas, insignificante y menospreciado en esa cultura, los pastores. Tú eres un amigo, tú eres parte de mi familia, yo te concedo todo esto. Lo elevó y lo hizo poderoso y responsable en esa relación. Eso cambia una relación cuando hacemos y actuamos así mutuamente entre nosotros, ¿no? Y cuando hacemos eso, imagínense la libertad que crea eso, la gratitud que crea eso, el amor que crea eso, las oportunidades que crea eso, porque ahí se va el temor. Ya no tenemos miedo a equivocarnos, ya no tenemos miedo a ser rechazados, porque sabemos que hemos recibido honra, que somos considerados, que somos importantes. Otra forma de explicarlo es dar prestigio o gran respeto y admiración a alguien. ¿Y saben qué? Jesús lo hace con los niños. Yo pensaba, si Jesús daba honor y honra a alguien, eran los niños. Cuando los discípulos decían, no, ellos no, Jesús está muy ocupado, está en asuntos importantes. Jesús vaciaba su agenda y decía, no, aquí todo va a parar. Aquí pasen los niños, bienvenidos, tomemos tiempo con ellos, sean bendecidos, y honraba a los niños con ese gesto. Los honraba porque los valoraba y no era un show, no era como para que los demás supieran o que aprendieran alguna lección. Era del corazón de Jesús, porque Él de verdad valoraba y valora a los niños. Entonces da un prestigio a alguien que en la sociedad no lo tiene naturalmente, ¿no? Y Jesús cambia la importancia que la sociedad da a la gente, y así nosotros también. Hay gente en la sociedad que no son importantes y otros que sí lo son, pero Jesús dice, a mí eso no me importa. Yo veo el corazón, yo veo una persona, yo veo a alguien que es el objeto de mi amor, y eso lo hace tener un valor incalculable. Y Jesús siempre va a buscar en ti lo admirable. ¿Saben qué? Aquí hay otro principio tan como de oro, que Jesús no nos va a juzgar por nuestros malos días. ¿Han tenido malos días? Sí, yo sí. ¿Han tenido días que quizás nada ha resultado, o que se han equivocado mucho, que han pecado, que las cosas no han salido bien y que tienen una responsabilidad en eso? Jesús, cuando te ve, no te juzga por esos días, no te define por esos días malos. Y Él dice, yo veo lo admirable en ti, yo veo lo valioso en ti,
y Jesús nos eleva del barro y nos pone en un lugar de valor. Entonces, eso no quiere decir que Jesús no nos corrige, ¿sí? Sí hay lugar para la corrección, pero eso se hace en privado con Jesús, o si lo hacemos a nivel de iglesia, de familia, de grupo, se hace uno a uno con la persona y se hace en amor y se hace con honra. Es decir, cuando corregimos a alguien no vamos a ningunearlo, no vamos a condenarlo, vamos a elevarlo igual, pero vamos a decir, ya que somos parte de la familia real del Señor, somos parte de su reino, vivamos así. Y ponemos el desafío por delante y nos animamos a vivir así. Y es otro espíritu con que nos movemos que cuando nos estamos juzgando y criticando y condenando. Entonces, la honra viene del corazón, ¿no? Tiene que venir del corazón. De hecho, en Isaías también Dios reclama al pueblo y dice, este pueblo me honra de labios nomás, ¿no? Es decir, fue algo sin valor, tiene que venir del corazón, pero también tiene que venir con acciones. Tiene que ser visible. No podemos honrar con una buena intención solamente. Tenemos que honrar desde el corazón, pero con acciones. Entonces, ¿cómo podemos honrar? Uno, con palabras. Las palabras tienen mucho poder y nuestras palabras, saben que usémoslas para bendecir y para honrar a las personas. Y a veces habrá que buscar, pero uno puede encontrar palabras que edifiquen a la persona. También actos de bondad, actos de ayuda, actos de compañía, palabras de aliento, recursos, todo eso podemos dar a otros y así expresamos que la otra persona tiene valor para nosotros. También podemos vivir nuestra devoción a Dios en todas las áreas. Es otra manera de honrar a Él, ¿no? Honramos a Dios haciendo las cosas que a Él le agradan y poniéndolo a Él en primer lugar. Entonces, cuando en nuestra vida diaria nuestras acciones dicen que Dios es importante, lo estamos honrando. Cuando yo estoy orando, estoy tomando tiempo para Él. Cuando lo busco en intimidad, cuando hago las cosas como a Él le agrada, estoy diciendo sin palabras, Dios, tú eres importante para mí y por eso hago todo lo que estoy haciendo. A Dios le agrada eso. Y quiero compartir estas dos imágenes con ustedes que expresan un poco la honra. Uno es un tesoro. Creo que necesitamos buscar tesoros entre nosotros. Y a veces, saben, los tesoros están escondidos. Generalmente están escondidos. Porque si estuvieran así a la vista, se la llevaría la gente, ¿no es cierto? Entonces, si quieres encontrar un tesoro, tienes que buscarlo. Tienes que buscarlo. Tienes que sacar el barro que está encima, tienes que sacar lo que es aparente, ir más allá y vas a encontrar tesoros, pero hay que buscarlo, hay que esforzarse. Pero para encontrar esos tesoros, cuando los buscas, encuentras algo que realmente tiene valor. En algunas personas cuesta más encontrar honra o encontrar elementos de gloria que podemos honrar. Y ahí tendremos que ser buenos buscadores de tesoros. ¿Sí? En otras personas es re fácil, como que uno puede decir, aquí sobran motivos. Pero hay algunas personas que más nos cuestan. Y yo creo que Dios nos anima a ser buscadores de tesoro. No desechar a esas personas que más nos cuestan amar, sino decir, bueno, ¿estás dispuesto a buscar los tesoros en esa persona? Porque hay una gloria que Dios ha puesto en esa persona que tú no has visto, pero que está ahí, pero tendrás que buscarlo. ¿Sí? Con la palita, sacando barro, hasta que lo encuentres. Y Dios te va a ayudar. Eso toma tiempo y esfuerzo, pero vas a encontrar algo valioso que va a enriquecer no solo la vida del otro, sino también tu vida. Y la otra imagen es la corona. Cuando alguien se pone una corona, quiere decir algo, ¿no es cierto? Quiere decir que ya no es algo ordinario. Probablemente quiere decir que es parte de la realeza. No cualquiera se pone una corona, de verdad, ¿no? Tiene que ver con estatus, con prestigio, con realeza y algo extraordinario. Dios nos ve así. Y dice en Isaías que Él nos da una diadema o una corona en vez de cenizas. Y si hay cenizas en tu vida, viene Dios y dice, esa ceniza
esa cosa ordinaria ya no está. Y Dios pone una corona sobre tu cabeza y sobre mi cabeza y dice, aquí tenemos algo extraordinario. Aquí tenemos una persona con alto valor y eres tú y soy yo. Y Dios pone su corona sobre tu cabeza y dice, aquí se destaca algo muy especial. Y Dios da su valor a tu vida. El valor añadido que tú y yo tenemos es porque lo hemos recibido de Él, porque Él ha puesto su corona sobre nuestra cabeza. Y a veces no lo podemos creer. Y a veces queremos sacarnos la corona y la queremos esconder, porque no podemos creer que es así. Pero Dios dice, yo te pongo tu corona. Y es cierto. Y cuando nos damos cuenta que esa es una realidad, el valor tremendo que tenemos, el valor de la vida de Jesús, porque Él dio su vida por nosotros, entonces veremos también al otro como teniendo ese mismo valor. Y podemos poner coronas sobre la vida de otros. ¿Has puesto coronas sobre la vida de otros o has quitado coronas de otros? Cuando hablamos mal es como quitarle la corona, como si tú no eres muy importante, tú no tienes valor para mí. Y podemos hacer pedazo a la persona y le quitamos su corona. O le ponemos una corona y decimos, tú eres extraordinario, tú eres alguien muy especial. Y te digo por qué. Y expreso eso y eres importante y tienes valor. Entonces, yo creo que Dios nos llama a buscar tesoros y a poner coronas en otros. Y ese es un gran desafío. Hemos recibido muchas riquezas del cielo y las traspasaremos a la siguiente generación y a la gente que nos rodea. Somos receptores de toda esa riqueza del cielo. Dios lo ha puesto sobre mí. Entonces Él ahora dice, ahora repártelo. Esa misma honra que tú has recibido, esa misma gloria, ese mismo tesoro que tú sabes que tú eres para mí, ahora entrégalo a otro. Y así lo podemos reproducir. Y yo quiero terminar con esto, que simplemente podamos pensar que quizás hay alguien a quien hemos deshonrado o a quien no hemos honrado y que Dios nos llame a ponernos, a cambiar eso. Podemos arrepentirnos de eso. A veces hay que arrepentirse por lo que no se ha hecho, ¿no? Eso es omisión, pecado de omisión. A veces no hemos honrado, no hemos expresado las cosas que hay que expresar. Y necesitamos activamente ser personas que ponemos coronas sobre la cabeza de otros. Y yo les quiero desafiar a arrepentirse cuando no lo hemos hecho y también a activamente empezar a honrar a otros. Empiecen a honrar esta semana a la gente que es parte de su familia, a la gente que es parte de su ambiente, quizás personas en nuestra iglesia. Qué lindo será cuando aquí dentro de nuestra cultura de iglesia realmente podamos crecer en una cultura de honra, ¿no? En dar coronas, en levantar, en valorar, en decir, sí, yo veo algo de Dios en tu vida y sí, yo te amo y tú eres importante para mí. Que ese sea nuestro sentir y que eso pueda cambiar el espíritu de nuestro tiempo que nos rodea a diario y que eso empiece a salpicar y tener un efecto sobre la gente que nos rodea y que nos puedan conocer como personas que nos amemos y que podamos buscar y encontrar tesoros en el otro y colocar diademas y coronas. Entonces yo quiero ser así. Yo quiero ser una buscadora de tesoros y una colocadora de coronas para otros. Y espero que puedan tomar ese desafío también y que podamos juntos crecer en esto. Así que quiero invitarles a orar conmigo. Y quizás tienen algo que arrepentirse. Quizás pueden decirle a Dios, Señor, en realidad he caído en el espíritu de este tiempo y he hecho pedazos a algunas personas o les he ignorado, he quitado valor y Señor, perdóname y hazme una persona como tú, llena de honra y que puede dar honra a otros también. ¿Sí? Señor, gracias porque tú sí, eres lleno de honra, Señor, y de honor. Y eres digno, Señor, de recibir eso. Tú te lo mereces, Señor. Y nosotros simplemente lo hemos recibido de ti. Y tú has subido nuestro valor, Señor. Tú nos has dado un valor. Y nuestro valor es el precio de la vida de Jesús mismo. Gracias, Señor, por eso.
Gracias porque tú nos diste algo y eso nos hace responsables también. Y hoy queremos arrepentirnos, Señor, de todas las veces que no hemos honrado como tú, como a ti te gusta, Señor. Perdónanos, Señor, limpia nuestra vida de eso, de toda deshonra, de toda falta de honra, Señor, de toda palabra dicha en juicio, en condenación, toda palabra o pensamiento, Señor, que haya afectado para mal a otros. Señor, límpianos de eso y danos un manto de honor, Señor, que también pueda ser para otros, no solo para nosotros, sino para otros también, Señor. Y que tengamos muchas coronas para poner sobre las cabezas de otros, Señor, tal como tú lo has hecho con nosotros. Podamos coronar a otros, Señor. Y ayúdanos a encontrar esos tesoros, Señor, incluso en las personas donde no es tan fácil encontrarlos. Y tú nos darás la sabiduría y tú nos darás el esfuerzo y la capacidad para encontrar esos tesoros, Señor, y agarrarnos de esos tesoros y traerlos a la superficie, Señor, y honrar a otros, Señor, tal como tú has hecho con nosotros. Y gracias porque tú tampoco te has rendido con nosotros, Señor. Has insistido con nosotros, Señor, hasta que respondimos a ti, Señor, y nos has vestido de honra. Gracias por eso. Queremos vivir este principio de tu reino. Trae más revelación sobre esto, Señor, y enséñanos a vivir como tu pueblo, Señor, apartado para ti, Señor, y que te honremos sobre todas las cosas, primero a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Animik, por la palabra. Gracias al Señor también. Pienso que en la honra no hay donde equivocarse. Siempre vamos a hacer lo correcto. Recuerdo unas palabras de Rabbi Zacarías, que él dijo que no existe nada como un ser humano común y corriente. No existe eso. Siempre estamos frente a algo eterno. Una eternidad hacia el cielo o hacia el infierno. Y entonces es algo eterno, es algo tan increíble, cada persona que está frente a nosotros, y debiéramos entonces anhelar, honrarlos y, claro, comunicarles el Evangelio. Gracias por la palabra, también gracias a todos los que estuvieron viéndonos por Facebook. Nosotros vamos a seguir ahora como iglesia en un tiempo de oración, así que aquí vamos a cortar la parte para Facebook, pero seguimos por Zoom con la iglesia. Y yo quiero invitar a Gloria, que nos va a guiar en este tiempo de oración. Hoy día es el Día del Niño. Nosotros, por un error de cuarentena, celebramos el Día del Niño la semana pasada, así que nuestros hijos se fueron con la celebración anticipada, pero ellos pensaron que íbamos a celebrarlo hoy día de nuevo, pero no. O sea, ya bastó con lo de la semana pasada. Bueno, damos gracias al Señor y damos entonces el paso a Gloria. Si tú, por favor, puedas guiarnos en este tiempo.